Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a hablar de la enorme divergencia que se ha dado en el comportamiento del índice Russell 2000 y concretamente de las pequeñas y medianas compañías de Estados Unidos con respecto al Nasdaq y el S&P 500, que han descendido en torno a un 0,30% en los últimos 5 días y que han cortado ese comportamiento tan excelente que están demostrando a lo largo de los meses durante el año 2024. Comportamiento principalmente impulsado por esas grandes compañías como Microsoft, Apple, Tesla, Meta, etcétera, que dado que se trata de un market cap weighted index, pues están capitaneando las subidas y tomando un gran protagonismo en el desempeño actual y esperado de los grandes índices americanos. Vamos a ver cómo la decisión de la Fed de bajar los tipos de interés y este calendario de bajada de tipos va a tener un gran protagonismo en el comportamiento de los índices, desde nuestra opinión, y por qué, por tanto, el mercado se ha tomado esta deflación intermensual que hemos vivido en Estados Unidos, cómo se lo ha tomado, haciendo que suba el Russell 2000 pues en torno a un 6% en los últimos 5 días. Aquí vemos qué es lo que ocurrió. Hace un par de días pues se dieron estos datos. Eran datos mejor de lo esperado dentro del punto de vista de control de la inflación que está primando en los operadores de mercado. Y como vemos, pues se dio un proceso de deflación intermensual y la inflación ya está en torno al 3%. Si miramos Truflation, que es un servicio descentralizado que monitoriza la inflación, pues incluso estaría por debajo de los objetivos que se plantea la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, es decir, estarían por debajo del 2%, en torno al 1,86%. ¿Qué hace esto? Que cada día esté más cerca las bajadas de tipo y que se esperen más bajadas de las que anteriormente el mercado esperaba, teniendo en consideración que tal vez la inflación fuese más sticky de lo que se había planteado en un primer instante, sobre todo impulsada por los costes energéticos, y esto parece que no se está materializando del todo. Por tanto, vamos a observar cómo esta caída, tal vez inesperada, de la inflación, pues puede afectar a los principales índices y compañías, y por qué este comportamiento relativo entre el Nasdaq y el S&P 500 y el Russell 2000. Aquí tenemos el comportamiento del Nasdaq. En los últimos 5 días pues ha caído un 0,31%, tampoco es nada dramático, se ha mantenido prácticamente plano, pero sí que contrasta con el comportamiento excelente del Russell 2000, como vamos a ver ulteriormente. Este año es de los índices que mejor se comporta, sobre todo de los grandes índices, por supuesto. Sube más de un 22%, lo cual es bastante notable, una subida bastante notable, y como he indicado, pues principalmente se encuentra impulsada por grandes compañías que están obteniendo unos resultados excelentes, que además pues en su mayoría poseen posiciones de caja neta en un entorno donde los tipos y los costes de financiación pues estaban apretando, y esto ha hecho que el desempeño sea bastante superior a otros índices. ¿Qué indico aquí con respecto a las compañías que integran este índice? De media, por supuesto, media ponderada, diría. Pues que tienen una calidad crediticia superior a la media del mercado, también superior a los componentes del Russell 2000, que está integrado por medianas y pequeñas compañías de Estados Unidos principalmente. Tienen un calendario de deuda que también es mejor, es decir, tiene una financiación más a largo plazo, una financiación a tipos muy bajos y a largo plazo. Tienen una mayor solvencia, es decir, tienen un porcentaje de deuda con respecto a la equity que es superior a estas compañías del Russell 2000, y por tanto lo que diría es que a las compañías del Nasdaq 100, contrariamente a lo que a veces se piensa, no les desfavorece o no les perjudica tanto a primera vista unos altos costes de financiación. Por supuesto, todos los flujos de caja
futuros descontados a presentes, se encuentran afectados por este coste de financiación, en tanto que el Nasdaq tiene empresas de crecimiento, evidentemente se van a ver afectados por este coste de financiación medio alto que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos. Sin embargo, como vamos a ver ulteriormente, la situación es mucho más dramática en el caso del Russell 2000 y de pequeñas y medianas compañías que típicamente pues tienen eh, una temporalidad a nivel de deuda, un calendario bastante peor, tiene una financiación más centrada en el corto plazo, también basada en la equity en ocasiones porque el coste de la deuda es superior, y esto se debe a que la calidad crediticia de estas compañías, porque son más pequeñas, porque a nivel operativo son más inseguras y porque tienen mayor deuda, pues tienen una calidad crediticia estimada por compañías como Moody's, Standard & Poor's o Fitch, pues que es bastante inferior y por tanto el coste de financiación pues le va a apretar más. Cuando tengan que renovar la deuda van a tener unos costes de financiación bastante superiores y eso es uno de los motivos que estaba llevando al mercado a mantener estas compañías prácticamente planas, incluso muchas de ellas han estado cayendo con fuerza. Otro elemento más bien de corte psicológico, aunque también se está apreciando en las cuentas de pérdidas y ganancias de la compañía, es el impulso de la inteligencia artificial. Este espectro, este fantasma de la inteligencia artificial, impulsado como una suerte de ilusión que mueve las expectativas de beneficio de las compañías, pues tienen un gran peso dentro de índices como el Nasdaq 100. ¿Por qué? Porque las principales compañías como Microsoft, como Meta, como ahora Apple también, pues tienen una importante inversión en esta nueva tendencia de mercado que está moviendo actualmente pues, a los índices. Ahora vamos a ver la cuestión del Russell 2000. ¿Cómo se ha comportado el Russell 2000? Pues el Russell 2000 este año solo ha subido en torno a un 6-7%. Es muchísimo menos, en torno a 15 puntos porcentuales menos que el comportamiento del Nasdaq 100. Por eso es notable que en tan solo 5 días haya subido más de un 5% y debemos entender por qué esto se produce y voy a tratar de alguna manera, vertebrar los elementos que constituyen una explicación razonable para esta divergencia que se ha dado en el year to date y en los últimos 5 días. En primer lugar, tenemos que tienen menos calidad crediticia, como ya he indicado anteriormente, que las grandes compañías y también que la media ponderada de las compañías del Nasdaq, como veremos a continuación. Por otra parte, tienen un calendario de deuda que es bastante peor, es decir, tienen rollover risk. ¿Esto qué quiere decir? Que la deuda le caduca de media bastante antes que las compañías del Nasdaq 100. Y esto constituye un problema porque cuando la compañía se refinancie, va a toparse con que la base de tipo de interés actual es mucho más elevada. El bono pues, puede estar en torno a un 4 o 5%, 3 y algo, dependiendo del país del que estemos hablando. Es decir, el activo libre de riesgo, que sería el bono, pues en Europa el bono alemán, en Estados Unidos el bono americano, etcétera, la referencia dependiendo de la divisa, pues se encuentra a niveles mucho más elevados. A esto habría que sumarle pues los distintos riesgos que entraña invertir en un bono de esta compañía, el riesgo crediticio, el riesgo de liquidez, de maturity, etcétera. Por otra parte, es cierto que las compañías que integran el Russell 2000 por lo general se encuentran en un estadio más inicial que las compañías del Nasdaq 100. Es decir, importan más las expectativas de flujo de caja a futuro que los flujos de caja actuales. Y, por tanto, unos tipos de interés altos se traducen en una tasa de descuento más elevada que a valor presente le atribuiría un valor presente inferior por estos flujos de caja a las compañías del Russell que a las compañías del Nasdaq 100, que tienen los flujos de caja
en el presente o más en el presente que en el futuro. Todo esto pues lo vamos a ir viendo ulteriormente de manera más detallada para entender esta divergencia. Por otra parte, simplemente es que tienen más deuda. Tienen más deuda con indicadores como deuda EBITDA o debt to equity. Es bastante superior en el Russell 2000 con respecto al Nasdaq 100. Esto es un estudio del Lazard Asset Management. Está basado en información de Bloomberg, que se puede obtener a través de Bloomberg. Y bueno, aquí vemos pues que la gran divergencia que he mostrado se materializa de forma brutal. Casi la mitad de la deuda de las compañías que integran el Russell 2000 es deuda variable. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenían una deuda fija, un tipo de interés durante varios años, sino que va modificándose según se altere el activo libre de riesgo, es decir, el bono americano en este caso. En cambio, las compañías del SP500, aunque también del Nasdaq es lo mismo, pues tienen la deuda a tipo fijo, a distintos plazos, normalmente plazos largos, y por tanto las compañías, las grandes compañías que integran estos índices se encuentran muy protegidas ante la subida del coste de la financiación promovido por la Reserva Federal para defenderse frente a estos procesos inflacionarios que hemos vivido en el pasado reciente. Aquí tenemos más indicadores que hablan de esta divergencia. Vemos como a nivel de deuda neta EBITDA estaría a 3.2 veces el Russell 2000 y a 1,6 veces, que es exactamente la mitad, el SP500. A nivel de deuda total EBITDA, esta divergencia sería un superior. Y por tanto, lo que cabe destacar es que las compañías del Russell 2000 tienen más deuda, tienen un peor calendario de deuda, un peor rating crediticio y por ende afrontan un riesgo superior en este entorno macroeconómico. Si el entorno macroeconómico se modifica y volvemos a un escenario de tipos de interés 0 o 1 o 2, tipos de interés bajos o muy bajos, estas compañías lógicamente se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque tienen deuda variable. En el momento en que bajen los tipos de interés, sus costes de financiación se van a reducir. Si se reducen sus costes de financiación y además la actividad operativa también mejora porque este escenario de tipos bajos fomenta una actividad económica más exacerbada, pues entonces van a mejorar a nivel de deuda y a nivel de coste de deuda y a nivel operativo. Y por otra parte, las tasas de descuento que van a afrontar sus flujos de caja muy a futuro van a implicar un valor presente bastante superior al que ahora mismo pondera el mercado. Bueno, vamos un poco a lo básico de lo que he comentado porque es necesario entenderlo para profundizar en esta explicación de acerca por qué yo entiendo que se produce esta divergencia. A la izquierda vemos cómo se descontaría un flujo de caja de 1.000 euros, que he puesto un poco a modo de ejemplo, durante 10 años, si establecemos una tasa de descuento de este flujo de caja del 8%. Este descuento, esta tasa de descuento se compondría por una parte del activo libre de riesgo, del nivel de tipos de interés establecido en la economía y aparte pues otros riesgos, riesgo crediticio de la compañía, riesgo de maturity, es decir, el tiempo que dura el bono, o por otra parte, pues riesgo de liquidez. Normalmente el bonos de compañías más pequeñas en mercados menos, con menos operadores de mercado, pues tienen menos liquidez y esto también implica un cierto descuento. Esto implicaría un valor a presente de 463 euros a día de hoy. Es decir, veamos cuán importante es esta tasa de descuento porque 1.000 euros en 10 años solo equivalen a menos de 500 euros en el presente. En cambio, ahora establezcamos una tasa de descuento del 4%, que se correspondería con un entorno de tipo de interés mucho más benevolente, mucho más bajo y por tanto esta tasa de descuento pues implicaría un valor presente del mismo
flujo de caja de 675 euros. ¿Qué quiere decir esto? Compañías como se me ocurre, pues Nestlé, Apple, etcétera, compañías estables con cierto crecimiento pero sólidas que tienen flujo de caja hoy, unos grandes flujos de caja, pues estos flujos de caja no se ven tan afectados con esta tasa de descuento que tiene que ver con el paso del tiempo y con el coste del capital. Por otra parte, compañías que tienen los flujos de caja mucho más a futuro, por situar un ejemplo, pues tendríamos compañías como Sea Limited, por ejemplo, que es una de las que tengo en mi lista de vigilancia. Sea Limited, pues sí, puede generar ahora ciertos niveles de caja, pero se estipula que en el futuro, conforme se vaya ganando escala en las distintas ramas del negocio, pues vayan aumentando dramáticamente estos flujos de caja. Por tanto, los flujos de caja se ubican mucho más a futuro. Este es el caso de la mayoría de compañías pequeñas que se encuentran en un estadio inicial o medio y que aspiran a multiplicar estos flujos de caja a futuro. Por tanto, lo que vemos es que en un escenario de tipos altos, estas compañías se encuentran bastante perjudicadas, mientras que otras compañías que son más vacas lecheras, que tienen el flujo de caja a día de hoy, pues no se encuentran para nada perjudicadas. Es decir, en resumen, cuanto más lejos en el tiempo estén los flujos de caja, más se encuentran afectados por esta tasa de descuento y por el entorno de tipos de interés vigente. El principal componente de esta tasa de descuento suele ser habitualmente pues el tipo de interés oficial, que es precisamente lo que el mercado espera que baje más rápidamente de lo esperado anteriormente debido a este proceso de retroceso de la inflación, incluso de desinflación y hasta deflación intermensual, que es lo que podría impulsar las decisiones de la Reserva Federal de un modo más benevolente para estas compañías, para estas pequeñas compañías. Por último, ¿qué voy a explicar? Voy a explicar el riesgo de rollover. El riesgo de rollover ya lo he mencionado anteriormente de una manera breve y tiene relación con el calendario de financiación que tienen estas compañías. Si una compañía tiene un calendario de financiación en el cual la deuda fija le caduca en 1 o 2 años, pues va a tener que refinanciar esta deuda si no puede hacer frente a los pagos. Lo más normal es que no pueda hacer frente a estos pagos con los flujos de caja generados en tan solo un año. Por tanto, ahora mismo estaba pagando, por ejemplo, un 2% de coste de financiación basado en un entorno de tipo de interés del año 2000, 2019 y demás cercano al 0%. Sin embargo, con la situación actual y mientras no bajen los tipos, la refinanciación va a estar por encima del activo libre de riesgo. Es decir, va a tener unos costes de financiación mucho, mucho más elevados. Esto, a su vez, puede impulsar que el riesgo de crédito sea aún superior. Y por otra parte, tenemos la parte operativa. Con un entorno de tipo de interés elevado, la demanda tiende a decaer y si la demanda decae, por tanto, los flujos de caja y el EBITDA de las compañías lucen más pequeños que en otros entornos macroeconómicos más positivos para las mismas. En resumen, las pequeñas y medianas compañías tienen más riesgo de crédito, tienen un spread sobre el activo libre de riesgo que es más elevado que las grandes compañías, por tanto, y además tienen un porcentaje de deuda variable que es muy, muy superior, como hemos visto anteriormente. Por tanto, el riesgo de rollover, de que tengan que refinanciar su deuda anteriormente, elevando sus costes de financiación y, por tanto, viendo afectadas sus beneficios de una manera normalmente dramática, pues es mayor que en el caso de las grandes compañías. En resumen, la situación operativa de las grandes compañías, especialmente aquellas que están influenciadas por el desempeño de la IA,
como Nvidia, como Microsoft, Meta, etcétera, es una muy buena situación. Tienen una situación de caja envidiable, una situación operativa muy buena porque no dejan de crecer. Sin embargo, también los múltiplos a los que cotizan, las estimaciones de crecimiento que estipula el mercado y la posibilidad de que se dé un entorno macroeconómico de nuevo más favorable para compañías más pequeñas con un mayor riesgo crediticio y con un calendario de deuda menos favorable, podrían hacer que se prolongase esta divergencia que estamos observando de manera inicial entre ambos índices, el índice Russell 2000 y índices como el S&P 500 y el Nasdaq, y por tanto una apuesta relacionada con la macroeconomía pues podría ser apostar en largo al Russell o a compañías que estén contenidas en este índice o en otros índices de pequeñas y medianas compañías, a la par que ir aflojando las velas en compañías del Nasdaq, que ya se han revalorizado mucho y que cotizan a unos múltiplos muy, muy elevados con respecto a su media histórica en muchas ocasiones y también con respecto a la media de la bolsa en general. Quiero recordar que todo lo que estamos comentando no son recomendaciones de compra o de venta de activos. Y sin más dilación, pues me voy a despedir de vosotros. Os pido que si os ha gustado el contenido, le deis me gusta, os suscribáis al canal y lo compartáis con personas a las cuales le pueda interesar el mundo de la bolsa y de la inversión. Si queréis realizar algún comentario al respecto de este breve análisis, estaré encantado de responderos a través del canal de YouTube o a través de Twitter. Mi cuenta es Tarifa Fan. Y por supuesto, pues conversar con ustedes en caso de que tengáis una visión distinta de esta cuestión. Un saludo y muchas gracias.